Se está empezando a poner caliente el mercado estos últimos días del mes de abril. Os voy a traer las mejores oportunidades y un resumen de lo que estoy viendo en los mercados, sobre todo Nasdaq y SP500, ¿vale? Vamos a empezar para no hacer muy largo el vídeo. Acciones, SP500 y Nasdaq parece que hacen suelo este mes de abril. VIX en zonas altas. Mínimos en porcentaje de acciones por debajo de la media de 50 días. Indicadores de sentimiento de mercado en miedo extremo. Y respeto del follow through day que hubo el otro día, ¿vale? Sobre todo VIX en zonas súper altas y el mínimo en porcentaje de acciones por debajo de la media de 50 días. Históricamente se ha probado que los rendimientos a más medio largo plazo, meses, semanas, posteriores a que se den, suelen ser positivos, por lo que mucha atención en esto. Luego, por otra parte, gran subida del oro, que ya vino subiendo en marzo, muy extendido ya respecto a la media de 50 días y puede ser, no sé si el fin de la subida, pero por lo menos una corrección está teniendo desde ese máximo. Veremos si consigue hacer un nuevo máximo o es el fin de la subida. Importante para los que estéis operando mineras de oro que han estado bastante en juego estas últimas semanas. Así que vamos a ver. Luego, me ha sorprendido en el mercado que ha habido reacciones muy positivas a resultados de empresas como Tesla, Microsoft o Meta. Esto quiere decir que está habiendo un apetito por el riesgo mayor en los mercados y se está viendo reflejadas en las subidas del Nasdaq y S&P500. Y por último, un indicador que yo uso, que es la watchlist que yo sigo, está empezando a coger color en la segunda mitad de este mes, final del mes sobre todo. Ahora estamos bastante extendidos en los índices, entonces habrá que tener cuidado, pero interesante cómo está empezando a coger color la watchlist. Al principio del mes no había nada en breakout traders, en operadores de noticias y catalizadores. Estaba bastante seco el mercado, pero estas últimas semanas está empezando a haber cositas y hay que meter riesgo. Aquí tenemos el Nasdaq con unas notaciones que quería traeros. Aquí tenemos el VIX en zonas súper altas y el porcentaje de acciones por encima de la media de 50 sesiones diaria, que llegó a un 5%, niveles que históricamente han sido buenos para comprar, ¿vale? Tanto el VIX como el porcentaje de acciones. Volúmenes climáticos, y aquí tenemos uno de las mayores subidas del Nasdaq en su historia, que fue por la noticia de la pausa en los aranceles, pero también Trump ese mismo día, antes de la noticia, estaba afirmando que era un buen momento para comprar. Así que este día de aquí será uno de las oportunidades del mes que ahora traeremos. Muy interesante. Más adelante ocurre Follow Through Day, que es respetado, no roto el mínimo, y continúa con un nuevo gap up, ¿vale? El cual empieza a respetar la media de 20 sesiones. Ya tenemos varios días consecutivos respetando la media de 20 sesiones que lleva sin pasar desde esta zona de aquí, ¿vale? Por aquí parece que hubo un intento, pero el tiempo también hay que contarlo y rápidamente bajó otra vez. Aquí está manteniéndose bastante bien estos días, está subiendo ya bastante y no me sorprendería que hubiera alguna corrección y veríamos si tiráramos para arriba o volviéramos a la zona baja de estos niveles. Así que muy interesante. Parece que está habiendo suelo y hay que empezar a buscar, sobre todo estos días de aquí, hay que empezar a buscar largos, ¿vale? Son los que más activo he estado, esperando. Esta zona de aquí no he operado casi. Aquí las mejores oportunidades desde mi punto de vista, de este mes, sería el largo en el día del Nasdaq SP500 de la noticia de aranceles que hemos comentado, el 9 de abril. Largo en Coinbase, ya que ahora explicaré el trade con una fuerza relativa del Bitcoin sobre el SP500 y el Nasdaq. Y después del follow through day, muy buen momento para comprar coin. ODD resultados, no me voy a detener mucho aquí porque acabo de subir un vídeo en el canal hablando de ello. CIM Metales USAR y TMC, 14 de abril. Me voy a centrar solo en USAR porque es la mejor opción para mí, la que más me gustaba.
el squeeze en Webull del 14 de abril, una acción que acaba de salir a bolsa, plataforma para invertir, muy conocida en el sector, muy comentada en Reddit, en Twitter y podría ser una potencial meme stock, aunque es bastante grande de capitalización, ¿vale? Netflix, resultados buenísimos, más una fuerza relativa increíble. Netflix ya llevaba vigilándolos desde los anteriores resultados que también fueron muy buenos. Lo operé, pero acabó bajando con el mercado general, ya que arrastra todo. Y el corto en el oro, que he comentado antes, muy extendido de la media de 50 sesiones y estaba ya en modo parabólico. Todo el mundo comentando de él. Y cuando empieza todo el mundo, veis en Twitter, en todos lados, que empieza a comentar que el oro está subiendo, que el oro está subiendo, que comprar oro, cuidado, ¿vale? Hay que empezar a buscar operaciones en contra de la tendencia, que no soy muy fan. Así que nada, empezamos con el trade en el Nasdaq. Este día aquí fue el día de la noticia. Aquí fijaros el volumen que entra, increíble. Y podéis entrar rompiendo en el máximo del día con un volumen increíble por debajo de este mínimo, el stop loss y debajo de VWAP, o debajo del stop loss del día para más seguridad, pero va a perjudicar vuestro ratio riesgo-beneficio. Targets, si es más intradiario, buscaría a final del día cerrar la posición. Y si es más swing, estaría buscando ya cerrar la posición en estos últimos días del mes, que está poniéndose bastante extendido. Pero no hubiera roto el mínimo de este día, no se rompió. Entonces, esperamos aquí un trade intradiario, el riesgo-beneficio hubiera merecido la pena bastante. Aquí mucha gente estaba comentando que increíble el trade en opciones, ¿vale? Opciones call con expiración en el día o en el día siguiente se estaban operando muy baratas cuando Trump dijo que era un buen momento de comprar. He visto de 0,01, o sea, un céntimo valían las opciones y llegaron a una locura. O sea, arriesgando, he visto que llegando a arriesgar $10.000 podíais haber sacado 1,5 millones o algo así. He estado viendo en Twitter, o sea, unas locuras con las opciones ese día. Así que aquí está el trade en los mercados en Nasdaq y también podéis haber hecho parecido en SP500, ¿vale? En SPI. Coin. Vale, aquí tenemos el gráfico, esto es Bitcoin. Y fijaros, esto es la fuerza relativa, como la fuerza relativa hace un nuevo máximo antes que el precio este día. Y este día, fijaros de aquí, este de aquí, fijaros el mercado, cómo está haciendo un gap down. Mientras el mercado está bajando, Bitcoin está subiendo, ¿vale? Una fuerza relativa increíble. Y el siguiente día, que es el del día del Follow Through Day en el mercado, Bitcoin rompe con volumen fuerte y sube bastante. Entonces la entrada en Coin sería este día de aquí, que es el mismo día del Follow Through Day. Aquí tenemos el intradiario y la entrada para mí perfecta. Veis esta consolidación increíble. Consolidando en las medias móviles de 10 y 20 sesiones y cómo rompe ese rango y rompe por encima de las medias. Y la operación ORB, Opening Range, de un minuto es increíble porque fijaos el segundo minuto cómo tiene más volumen que el primer minuto, que bajo mi experiencia es muy raro. Siempre normalmente el primer minuto va a tener más volumen. Cuando el segundo minuto tiene más volumen, hay que intentar ir siempre en la dirección de ese segundo minuto. Sube con fuerza y podríais haber entrado en 180 si esperáis a que el volumen entre y el stop loss debajo de esa misma vela o en el mínimo del día. Y los targets, podríais haber buscado final del día un parcial, ya que no sabríais cómo iba a corresponderse los días siguientes, pero para mí los targets más claros son 200, el nivel 200 y el nivel de este máximo de aquí, buscar esos parciales. Hubiera sido un trade muy potente, muchos múltiplos del riesgo, más de 10, así que ahí os lo dejo. Este para mí es uno de los trades del mes, increíble. Hay que aprender mucho de él, ya que es como Bitcoin nos iba avisando de esa fuerza relativa. Las acciones relacionadas con el Bitcoin cogiendo fuerza relativa también. ODD, este es el trade que he comentado recientemente en el canal. Muy buen trade, más de un 20% estoy sacándole, no he sacado parciales todavía. Y nada, esto es muy sencillo, reporte de resultados, muy buenos resultados.
Y entrada en el máximo del primer minuto a 52, stop loss en el mínimo del día y a esperar. Todavía no he sacado parciales y quiero ver a ver cómo evoluciona, pero el stop loss ya lo tengo en la entrada, así que libre de riesgo. Usar. Vale, este es el theme de los metales. Las acciones de USA Rare Earth mantienen su impulso este martes después de que las empresas de metales y minería subieran un lunes tras las noticias de que la administración de Trump plantea almacenar metales del mar profundo para contrarrestar a China. Estas son las noticias. Lo que sabe el presidente. Aquí lo tengo para recordarme por qué fue. Fijaros cómo está manteniendo, consolidando esta acción. Y el día del trade es este, que es el de la noticia, cómo entra el volumen relativo increíble que se puede ver en los primeros minutos ya y rompe esta pequeña consolidación, ¿vale? Este para mí es brutal. Y aquí estaba ya ganando fuerza relativa respecto al mercado en estas zonas, fijaros. Aquí tenemos el día del breakout, entrada cuando rompe el máximo del día a nivel de $10. Stop los $9 en el mínimo del día y fijaros, si entráramos a 10 y pusiéramos stop loss a 9, toda la subida que tendríamos, tenemos que subir múltiplos del riesgo en la subida. Y aquí fijaros cómo el volumen climático empieza a ser bastante mayor al de los días anteriores, sin el precio tener un avance claro y con un retroceso, un cierre bastante feo. Entonces aquí ya sí que podríamos sacar parciales al cierre y cuando rompe el mínimo de ese día, ya que si esperáramos a que cierre por debajo de las medias nos podrían haber sacado a break-even, que no hubiera pasado nada si hubiéramos tenido un 25% para la posición, porque no sabíamos si iba a romper los máximos. Así que sacar una parte en las subidas y otra parte como trailing stop de las medias. No hubiera pasado nada porque nos hubieran sacado un 25% de break-even en break-even. O un 50%, ya que sacando un 50% en la subida hemos hecho bastantes múltiplos del riesgo, que es lo importante. Intradiario. Vale, Netflix. Netflix rompe esta consolidación. Volumen relativo buenísimo estos días. Fijaros este día que es cuando Netflix, cuando el mercado está haciendo un gap down, Netflix está en esta zona respetando el día de la noticia arancelaria y el breakout, aunque es con bastante volumen, no me gusta mucho el cierre, por eso es un poco jodido este trade, pero los resultados son buenísimos. Podéis haber entrado en la rotura de este día con el stop loss en el mínimo del día anterior y fijaros la subida que ha tenido increíblemente después de la rotura de este rango. Fijaros cuántos días en subida consecutivos. No me sorprendería que hiciera aquí una consolidación y luego tirara para arriba otra vez. Habrá que ver. Se podría volver a operar esta empresa. Vale, aquí tenemos el corto en el parabólico del oro. Opening range, el rango de apertura de 5 minutos, con stop loss en el máximo del día. Fijaros cómo ya se pone muy parabólico en el pre-market y devuelve todas las ganancias del pre-market. Y empieza a entrar un volumen relativo superior a los días anteriores. No tengo el diario del GLD aquí, pero se ve bastante claro en el diario cómo el volumen relativo finalmente es muy superior. Os he dejado otra segunda entrada después de la rotura de la trendline y cuando pierde el VWAP, con el stop loss en el máximo en este máximo. Targets, las medias de 9 y 20 sesiones diaria y final del día. Diferentes parciales, ¿vale? Bastante sencillo, reglas sencillas. No hay que complicarse tampoco. Y aquí tenemos el squeeze de Bull, esta empresa que hemos comentado antes que está muy comentada en las redes y tal. Fijaros el rango de apertura de 5 minutos con stop loss en el mínimo del día. Y si habéis perdido esta entrada y os da miedo entrar en los pullbacks, que es normal, y es lo que debéis hacer, podéis aquí volver a entrar cuando hace un nuevo máximo con el mismo stop loss. Con la subida que tuvo en el día, la mayoría de la posición hay que sacarla en el día, ya que tenéis muchos múltiplos de riesgo. Podéis usar de trailing stop las medias móviles de 9 y 20 sesiones de 5 minutos. Podréis salir por aquí, o en la subida en los números enteros, 70, 60. Y podrías dejar una parte para un posible gap up para el siguiente día, que no me hubiera extrañado que hubiera hecho otro gap up. Así que ahí os dejo el planteamiento de Webull. Y eso es todo, esas son las oportunidades que he visto más claras de este mes. Si tenéis otras oportunidades que no he comentado y creéis que son claras y tenéis un buen planteamiento, dejadlo en los comentarios para que yo también pueda aprender.
Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.